Ahí está. Entonces, vamos a ver el tema de, ¿cómo le llamamos? Integrales dobles con coordenadas polares. Bueno, ¿de dónde surge esto? Viene de la misma aplicación. Ya sabemos qué son las integrales dobles. ¿Para qué las ocupamos nosotros? Para obtener áreas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué era el diferencial de área? Cuando se da eso, ¿cómo se obtiene? Pues con un integral doble. O sea, el área pues de una región limitada por dos funciones, ¿verdad? De hecho, así lo vimos cuando nosotros tenemos cuando dos funciones, entre dos funciones. Pero en este caso, las funciones pueden estar en forma diferente a la forma, a cuando se dan en forma rectangular, o sea, las funciones que sean, ¿verdad? Aun cuando fuera así, esta es una función que puede ser f de x, y de x, pero si yo lo que yo quiero es encontrar la área entre las funciones, pero de esta manera, desde este punto, desde el punto teta 1, o sea, desde este ángulo, visto como un radio, desde teta 1 hasta el radio teta 2, entonces es importante comprender, expresar esas curvas en forma polar, teta 2. Yo lo que quiero es esta área. Entonces hay que expresar eso pues en forma polar. Esto ya sería el eje polar, el eje X, la parte positiva, que en forma polar se acostumbra a darle el nombre de teta igual a 0 grados o 2 pi. Y acá en la parte positiva del eje de la Y, teta igual a 1/2 de pi, ¿verdad? Y aquí sería pi, 3/2 de pi, así se acostumbra. Y entonces estas serían funciones de teta, de r de teta, ¿sí? R de teta, R1 de teta y R2 de teta, ¿verdad? ¿Cómo encontramos nosotros secciones de este tipo? Bueno, ¿cómo encontramos el área desde A1 hasta A2 y desde R1 hasta R2? Pues pensemos en lo siguiente, luego pensamos en dividir en secciones cada vez más pequeñas, ¿verdad? En, en esta parte, sectores circulares más pequeños, y entre más pequeños sean mejor, ¿verdad? A medida que ese incremento tienda a cero, es el incremento de teta, ¿sí? ¿Cómo, cómo es el área de un sector circular? Ya viéndolo así, cuando le damos un valor de incremento de teta, bueno, ya dijimos que el área de un sector circular era igual, el área de un sector circular cualquiera era igual a 1/2 de r al cuadrado, en este caso por el incremento de teta que está cada sector circular, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, teta estuviera en términos de radianes, ¿verdad? ¿Sí? Por teta. Esto representaría eso, el diésimo sector circular. Pero lo podemos dividir esto en diferentes partes también, eso es cierto. En diferentes partes. Podemos hacer también el recorrido en función de, en función de R. Entonces los sectores circulares quedarían de esta manera. Entonces, ¿cuál sería el área? El área que corresponde allí. ¿Cómo calculamos el área? Pues sería sumando todos estos sectores circulares que no son cuadraditos, se parecen, pero no, porque están más orientados, como que están apuntando hacia el origen, ¿verdad? Sí, unos gajitos que están apuntando, pero que terminan aquí. A medida que esto también tiende a hacerse más pequeños, imagínate R1 tiende a R2, entonces empiezan a ser más pequeños, bueno, sumando todo eso. ¿Sí? ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el área de lo que está aquí? Esta área, ¿cómo se podría expresar? Bueno, pues el diferencial de área sería igual a, ¿qué sería? Con respecto de R, la rapidez con respecto de R sería igual a 2R entre 2 por dr. Bueno, incremento de teta es de teta. Y entonces me quedaría esto como R dr de teta. O sea, que me quedaría pues R por el incremento de R por el incremento de teta. Y tiene sentido esto que está aquí, el área. Claro, sumando todo esto, sería esto, ¿verdad?
Este es el área de un cuadradito en particular, pero la suma de todo eso es lo que me da el área desde en el recorrido de teta 1 hasta teta 2 y de R1 a R2. ¿Se fijaron? Entonces, si esto es el diferencial de área, por ahí aprendimos también en las funciones rectangulares que el área era igual a la región, ¿verdad? ¿Quién sabe qué limitaba las funciones con respecto del área, ¿verdad? ¿Sí? Integrábamos con respecto el diferencial área era en este caso, podría ser dx, dy o dy dx. Y así encontrábamos el área, bueno, de esa región, se coloca de esa manera. ¿Cómo sería ya en forma polar? Entonces, en forma polar sería una doble integral que va desde teta 1 hasta teta 2. De la integral, ese es el recorrido con respecto de teta, ¿verdad? ¿Sí? Luego se va teta, el dr, entonces ya sería integral del recorrido de r, desde R1, que es una función, pues, polar con r que depende de teta, hasta R2. ¿Y qué sería? De r, de teta. ¿Estamos bien? Entonces, tener esto es tener también el área de entre dos curvas, pero de esta manera, dividida por sectores polares, desde teta 1 hasta teta 2. Sirve mucho cuando calculamos, bueno, áreas, por ejemplo, de sectores de gráficas, por ejemplo, como cuáles, pues las que son polares, ¿verdad? Como las circunferencias, que se pueden representar, o que conviene más bien representar en forma polar, como las rosas polares, los limacones, ¿qué más? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Los limacones como el cardioide, ¿verdad? El limacón convexo o las lemniscatas y todo eso. ¿Se acuerdan de las formas básicas que teníamos por ahí en coordenadas polares? Muy bien, entonces tenemos nosotros esto, que no se nos olvide en forma polar. Eso es una integral doble, pues la puedo convertir de esta manera, pero esto sería el área. No es sacarle una integral en forma polar, ahorita lo vemos. Por lo pronto, si eso es el área, yo podría calcular así. A ver, vamos a hacer un ejemplo y verificar a ver si es cierto, de la forma, algo que en la forma rectangular sea rápido y que veamos, pues tiene que ser o debe ser porque nos dio lo mismo. Fíjense, entonces, a ver, por ejemplo, este ejemplo, hallar la región en el, entre, es la región o el área entre las circunferencias de una vez voy, para no confundirlos, porque luego utiliza uno no las palabras apropiadas. Hallar el área entre, que es diferente, las circunferencias, ¿cuáles? X cuadrada más Y cuadrada igual a 1 y X cuadrada más Y cuadrada igual a 4, ¿verdad? Fíjense bien. Entonces, es un ejemplo. Si yo quisiera hacerlo esto de manera rectangular, pues también se haría, pero ahí los límites ahí de la integral, pues a lo mejor costaría un trabajito hacerlo, pero de que se hace, y si no por partes. Habría que pensar en partes de regiones y todo eso. Porque ¿qué es lo que nos está pidiendo esto? Nos está pidiendo lo siguiente. Según la gráfica, si nosotros graficamos eso rápidamente, esas son dos circunferencias centradas en el origen. La primera de radio igual a 1, ¿no? No, pues. La primera de radio igual a 1. Sí. Por eso la bufea para que cierre. Ok, no, es que no remato bien. Ahí está. La primera de radio igual a 1. ¿O no? Aquí sería R
es igual a 1. Y en forma polar eso es, ¿verdad? En forma polar esta ecuación. En la forma algebraica sería esta. Y la segunda de radio igual a 2, que puedo copiar y pegar también, pero pues para aquí. Y también lo puedo hacer a mano alzada. Ahí está. Y me salen re bonitas. Ahí está. ¿Por no me salió bonita? Bueno, ahí está. Ah, imagínense. Eso es, este radio es igual a lo mejor es más pequeño, ¿verdad? Se ve como que está más alejado. Ahí está. Entonces, esta ecuación en la forma polar, ¿cuál sería la externa? La R igual a qué? Igual a 2. Es esta función. Y la otra, perdón, la otra ecuación en forma polar, ¿qué sería? Ya como función polar, R igual a 1. Ahí está. ¿Verdad? Sí. Entonces, calcularlo en forma polar, pues resulta algo sencillo, porque primero, eso sí hay que observar la región que vamos a calcular para encontrar los límites de las dobles integrales, que primero es con respecto de teta, o sea, desde teta 1 hasta teta 2, que es teta 1, bueno, pues la región es lo primero que debe quedar claro en un ejercicio, la región que se va, que se va a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál sería esto? Con respecto de X, ¿qué sería? Con respecto de X, ¿no? Ya con respecto de teta, ¿cómo encontramos esto? Sería de cada, si queremos encontrar las áreas de esas circunferencias completas. Entonces la región sería con respecto de teta desde 0 a 2pi, porque esas circunferencias se cierran de 0 a 2pi. No es cualquier circunferencia, es una circunferencia centrada en el origen. Si no estuviera en el origen, entonces no, ¿verdad? Porque si estuviera en uno de los ejes, ¿vale? Y pasara por el origen, pero no estuviera centrada en el origen, ya se cierran de 0 a pi o etcétera, etcétera. Habría que observar qué es lo que nos pide, ¿verdad? Entonces yo calcularía el área de 0 y con respecto de R, la región, ¿qué sería R de dónde a dónde? ¿Sí? De R1 hasta R2, o sea, desde 1, en este caso, coincidió hasta 2, la región en dirección a R. Entonces, con esto ya es fácil construir esa, encontrar esas áreas entre las dos circunferencias. ¿Cuál sería? El área sería igual al recorrido con respecto de teta, desde 0 a 2pi, por la otra dimensión, por el recorrido con respecto de R, sería desde 1, que es la primera circunferencia, hasta 2, ¿verdad? Y ya encontraría esta área, de esta manera. ¿Sí? ¿Qué más sería? Por el diferencial de A, aquí es que no se nos olvide R, dr, de teta. Siempre va aquí. ¿Por qué va esto? R de R de teta, por lo que dijimos, por lo que es el área de esto, de un sector circular, pero al derivar, al obtener de A, pues se obtiene esto. Muy bien. ¿Tiene interpretación eso del multiplicar por R? Fíjate que el diferencial, si esto es por R, significa lo demás, que el área del iésimo cuadradito esa figurita que es un sector, ¿verdad? Tiende a hacerse más grande a medida que nos alejamos del origen. Entre más cercanos estemos del origen, son más pequeños. A medida que nos alejamos, se multiplica por R, se hace esto más grande, ¿verdad? Si R aumenta, aumenta esto. Quiere decir que aumenta el área, ¿sí? Entonces, sí tiene interpretación y que viene precisamente de la derivada. Muy bien, entonces que nunca se nos olvide eso. R de R de teta. Ese es el diferencial de área de A. Muy bien, entonces ya nomás ya como todas, como las que vienen ahí en los ejercicios, algunos ejercicios que vienen ahí en las integrales son de este tipo. ¿Eh? No dice en qué se aplica, pero por ahí yo puse una donde eran de forma polar, otras de formas también en la forma cilíndrica y esféricas. Creo que puse por ahí algunas. Ya se dije, les voy a poner una que cilíndricas y esféricas son integrales. ¿Sí? Pero se resuelven como hemos aprendido, como aprendimos ya, como ustedes ya resolvieron hasta una que no fue elemental y dijeron que no era elemental, con mayor razón, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se resuelven? De dentro hacia afuera, igual, como todas las integrales, así que se convierte en una integral. Entonces, antes de integrar con respecto de, de R primero con respecto de teta, de 0 a 2 pi, con respecto de R, entonces sería un medio de R al cuadrado, evaluado desde dónde a dónde, de 0 a 2, con respecto de teta. ¿Y esto qué me da? Bueno, esto puedes decir que este es un medio, lo pasas acá como integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función de 0 a 2 pi. Evaluamos en el límite superior cuánto es 2 al cuadrado es 4 menos 0 al cuadrado 0. Ya evaluando de teta. Entonces así me quedaría la integral. 4 menos, no es cierto. Dice, ¿por qué me da? Pues es que ya el límite ya los cambié, ¿verdad? No. Dice de 1 a 0. La circunferencia interna tenía radio igual a 1. Iba del 1 a la circunferencia de radio igual a 2. ¿Sí? Entonces, es de 1 a 0. Entonces, 1 al cuadrado es igual a 1. 4 menos 1. Aquí me da igual a 3. O sea, serían 3 medios de la integral de, ahora sí, de 0. Bueno, esta integral de 0, esto sí está bien. De 0 a 2 pi, el límite, la evaluación del límite, ¿verdad? De 0 a 2 pi sería igual, de 0 a 2 pi, ¿qué me quedaría nada más de teta? ¿De qué derivada de teta? Con respecto de teta, pues de teta. Evaluado 0 a 2, de 0 a 2 pi, pues ya tenemos esto. 3 medios rápidamente, en el límite superior es 2 pi, en el límite inferior es 0. Entonces, ¿cuánto me queda esto? 3 pi. Unidades al cuadrado, pues es un área. Es el área que hay entre estas dos circunferencias. Dirán ustedes, oye, profe, pero esto el profe de la primaria nos enseñó a sacar esas áreas. Pues sí, ¿verdad? Porque sin cálculo, o sea, sin, cal, sin cálculo, pero porque son estas, pero ya cuando las funciones sean diferentes, entonces sí ya no, ¿verdad? Ya no es tan claro. Habría que diseñar primero la fórmula y que te diga de dónde viene eso, ¿verdad? Pero solamente a lo mejor con la explicación con integrales, porque de ahí viene de hecho el área de un círculo, lo pudimos ver la podemos sacar con las integrales, porque es hacer eso, ¿verdad? El área de un círculo en forma polar rápidamente. ¿A qué es igual sin el cálculo? Pues ¿cuál es el área del círculo mayor? Pi por radio al cuadrado, 2 al cuadrado, menos el área menor, le quitamos el área menor, que es, pues es unitario, por eso se llama unitario, porque es círculo. Su, su área también es por eso, porque es una unidad de pi. Entonces, ¿cuánto es esto? 4 pi menos pi, pues igual a 3 pi. Es igualito, tenía que ser, ahí está, 3 pi. Entonces es lo mismo, ¿para qué tanto? Pero entonces comprobamos ya con toda seguridad, verificamos que efectivamente así nosotros podemos encontrar el área limitada entre dos curvas, limitadas por dos rayos, ¿verdad? Desde teta 1 a teta 2, ¿sí? Entonces de esa manera encontramos nosotros. Por ejemplo, si yo quisiera nada más una sección del círculo, bueno, también así podría utilizar esto, ¿verdad? Porque ya sé cuánto vale el área del sector circular, etcétera, etcétera. Muy bien. Estamos bien, pero aquí lo importante también es lo siguiente, aquí yo, la integral doble yo lo estoy utilizando para encontrar área, pero en general, yo puedo representar cualquier función eh, de la siguiente manera, de forma polar, cualquier función rectangular en forma polar. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Una integral, más bien, no cualquier función, una integral doble en forma rectangular se puede representar con un integral doble también en forma polar. O sea, en general, ¿sí? Entonces, ese, bueno, ¿por qué puse así? Z igual a f de x, una integral doble. Bueno, lo que dije, para que no ponga nomás. Toda integral doble de z igual a f de xy
es lo siguiente. Bueno, entonces ya sabemos, cuando sacamos una integral doble de una función, esto es la región, esto es de f de x, y este z, pues, con diferencial de a, dependiendo cuánto vale la región, ¿verdad? ¿Cómo definimos la región? De a, en este caso de las integrales polares, en las integrales rectangulares es de x de y o de y de x. Podemos cambiar también. Y claro que hay que cambiar los límites acá. Entonces, en la forma polar, ¿cómo quedaría? Pues sería igual. Si esto es en la forma polar, ya sabemos sacar el área desde teta 1 hasta teta 2 de la integral de la integral de desde R1 hasta R2, o sea, o funciones, ¿verdad? De R de teta. De la función f, pero en forma polar. En forma polar significa que la coordenada en x se convierte en coordenada en la coordenada polar. ¿Cómo es en la coordenada polar? ¿Cómo expresamos en la coordenada polar? ¿Sí? O x viene de la coordenada polar. ¿Cómo lo hacemos? Pues de x coseno de teta. Esa es la coordenada en x. Y la coordenada en y, ¿qué dijimos? Que y por el seno de teta. Perdón, x. No, ¿cuál x? No, ¿cuál coordenada polar? Ya no. R por el coseno de teta. ¿Sí? Si la distancia es R y luego este es el ángulo ya en forma polar, pues sería esto. La coordenada en X es esta. Y la coordenada en Y sería, ahí está. Esto sería R en forma, R por el coseno de teta. Sería X, la componente horizontal y la vertical R, seno de teta. Eso es lo que dijimos. Entonces, R es igual Y es igual a R por el seno de teta. Por el diferencial del área, pero en forma polar, es por R de R de teta. Que no se nos olvide esta R, porque si no, no es cierto. Y que viene de allá, del área del sector circular. Muy bien. Ahí está. ¿Estamos bien? O sea que en general así le podemos hacer. Que no se nos olvide esto. Ándale, bueno, casi, casi. Nomás que acá me comí la R. Que no se quite la región. Muy bien. Entonces, a ver, un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo de esto? Ejemplo. ¿Sí o no? ¿Qué razón? Ya estamos empezando apenas. Apenas estamos empezando. Entonces, a ver, de algo que ya hicimos, por ejemplo, calcular, encontrar la doble integral de z igual a x cuadrada más y definida en la región entre, ahora sí, región entre x cuadrada más y cuadrada igual a 1, la que vimos acá, y x cuadrada más y cuadrada igual a 4. O sea, yo quiero calcular este integral de z, el doble integral, pero definida en la región que está entre estas dos circunferencias, o sea, lo mismo. ¿Qué significará ese integral? Bueno, puede significar muchas cosas, puede significar un volumen, porque es cierto, cuando yo ya le multiplico por una función, ¿se acuerda que las integrales doble por una función de dos variables? Era la de dos variables y era la altura, entonces multiplicar por la otra dimensión, el área por la altura, pues ya te daba el volumen, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Así lo tuvimos. Claro que también con una integral triple, ¿verdad? ¿Qué sería el volumen en una integral triple? Pero ya luego sería otra integral con de 0 a la función con respecto del volumen. Bueno, ahorita lo platicamos todavía. Muy bien, en la integral encontrar la doble integral de z
en la región esta, o sea, en la misma región del ejercicio anterior. Aquí está para que sepan bien cuál es la región del ejercicio anterior. No, no es cierto. Esa no la grabé. O sea, esa, no, en esa no. Pero en esta, ¿qué tal? Ahí está. Dentro, que está fuera de ese círculo y adentro de este otro círculo. Bueno, no es. A ver, déjeme revierto un poco. No, es que también, tampoco hace magia, ¿verdad? Ahí está. Ahí está muy grande, ¿no? Es un ciclo, es un círculo de radio igual a 2. O sea, definida dentro de esta región, o sea, la región igual aquí. ¿Cuál es la región? La que pusimos acá, la misma, ¿vale? Entonces, en forma polar, o sea, en forma rectangular, ahí te haya, pero en forma polar esto es R igual a 2 y el otro sería R igual a 1. Entonces, la región es lo primero que debemos hacer con respecto en dirección a teta, ¿cuál sería? Desde 0 a 2 pi, porque es la región completa, o sea, definida entre estas dos circunferencias. Entonces, en dirección a R, la región sería desde, ay, R desde 1 hasta 2, porque aquí es 1, nada más por eso, no por otra cosa. Por ahí no parece 1, ¿sabes qué parece? Desde R igual a 1 hasta R igual a 2. Entonces vamos a aplicar esa doble integral. ¿Qué quiere decir? Que yo aplico esto que está aquí ya sustituyendo la integral desde 0, no, 0 a 2 pi. Signifique lo que signifique esa integral, como las que resolvimos. ¿Qué significaban? Pues a lo mejor algunas áreas, otras a lo mejor volumen, pero otras, quién sabe, el concepto, a lo mejor una masa o un momento de masa, ¿verdad? Sí, o a lo mejor un momento de masa, o sea, a lo mejor las coordenadas del centroide, o etcétera, etcétera. Algunas de las coordenadas, quién sabe qué sea. Hay mucho. Ahorita hablamos de eso. Entonces, la integral desde 0 a pi, fíjense primero con respecto de t y luego con respecto de 1 a 2 otra vez. Pero aquí cambia. Aquí ya la integral que sería z igual a x cuadrada más y. X cuadrada más y. Si fuera x cuadrada más y cuadrada, sería la integral sería la función que sería un paraboloide, ¿verdad? Un paraboloide. ¿Qué graficaría eso cuando uno es de primer grado y otra? ¿Sería el mismo paraboloide trasladado? No, ¿verdad? Porque otras trazas paralelas al plano XY son rectas, ¿sí? Pasa por el origen también. Entonces sería esa función, perdón, es x cuadrada más y cuadrada. Entonces en forma polar ya directamente aquí colocamos x cuadrada, que es, le ponemos aquí x cuadrada. X es que es r por coseno de teta al cuadrado. Esto sería entonces x cuadrado. Más y más r seno de teta. Todo esto por el diferencial de A, porque en forma polar es R coseno, no, R dr de teta, ¿vale? Y ya calculamos esa integral, como las que vienen ahí en los ejercicios. Hay algunas que sepa ahorita las identificamos. De 0 a 2 pi. Bueno, antes de integral con respecto de R, que es de 1 a 2, primero pues hay que identificar acá que podemos verlo, porque está multiplicado por R, entonces sería, aquí es R al cuadrado, coseno cuadrado de teta, entonces sería R al cubo, coseno cuadrado de teta, ese término, separamos por términos, porque la integral de una suma de sus integrales, para verlo así, y R por R,
cigarro, R por R, barril, rápido, real, no sé, ya es todo. Me salió tragalenguas eso. Muy bien, por seno de teta, pues seno de teta, seno de teta. Entonces, dr de teta. Y por acá, pues, para tener más espacio. Entonces, ahora sí, ¿verdad? R por R cuadrado, ya está. Entonces, con respecto de R, como ya hicieron o ya están haciendo los ejercicios de eso de la unidad número 5 y están teniendo dudas, pero se aclaran. Entonces, ya sabemos que es de dentro hacia afuera, todas, sea en coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, rectangulares, como se la ponga, 2pi, siempre hacemos eso, ese proceso de resolver las integraciones múltiples. Sería con respecto de R, eso sería, fíjense, teta es constante, ¿verdad? Sería un cuarto de R a la 4, coseno cuadrado de teta, más cuánto, más un tercio de R al cubo, seno de teta. Esto es evaluando desde 1 a 2 R de R. Perdón, R de teta. Evaluando de 1 a 2. Entonces sería la integral antes de calcular de 0 a 2pi. Primero hay que evaluar. ¿Sí? En 2. Bueno, en 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería esta primera función? Serían 2 por 2, 4. Serían 16, 2 a la 4, 16 entre 4. ¿Cuánto sería? 4, ¿verdad? 4 coseno cuadrado de teta. ¿Estamos bien? Entonces, más, a ver si hay algo, me dicen, ¿eh? Más esto que está aquí, si yo evalúo en 2, serían 8 tercios, ahí sí ya no se puede evitar el quebradito, seno de teta. Es en el límite superior, pero en el límite inferior, ¿cuánto me da? Bueno, si R es 1, entonces sería un cuarto menos, y le pongo un cuarto de coseno cuadrado de teta, más un tercio de seno de teta. Todo esto de aquí hasta acá, con respecto de teta. ¿Sí? Ahí está. Entonces, todo es cosa de sacar ese integral, pero ese integral está, pues hay términos semejantes ahí antes de sacarlo. A ver, la voy a empezar por acá. Pero déjenme la alejo un poquito. Ahí está, pues, está la viendo. Estoy batallando. Ahora, ¿dónde está? Ahí está. Sería, antes de sacar la integral de 0 a 2pi, sumo aquí, yo veo términos semejantes. 4 coseno cuadrado de pi menos un cuarto del coseno cuadrado de pi. 15 cuartos de coseno cuadrado de pi, ¿verdad? De coseno cuadrado de pi, no, de coseno cuadrado de teta. Ahí está. Y el otro, ¿qué sería? 8 tercios de seno de teta menos un tercio de seno de teta, porque menos por más es menos, ¿verdad? ¿Cuántos tercios te quedan? Más 7 tercios de seno de teta, de seno de teta. ¿Sí? ¿Qué dije? Bueno, ahí está. Entonces ya explicamos de qué es derivada eso. A lo mejor una tiene un detalle, ¿verdad? Esta que está aquí el exponente al cuadrado. Si no nos acordamos así de la regla directa, no hace falta tener ahí de todos y sacar formulario de todo eso, pero sí nos acordamos de una identidad. Esa es una identidad muy famosa, tan famosa que nadie la conoce. No, sí, 0 a 2pi por, ¿qué sería? Esto que está aquí, por 15 cuartos, también coseno cuadrado de teta, hay que tumbar el cuadrado. ¿Por qué hacemos eso? Para tumbar el cuadrado, porque el diferencial de lo que está fuera del cuadrado del coseno de teta no está completo, nada más de teta. Tuviéramos seno, ya lo hiciéramos, o otra función dejamos en términos de seno, bueno, sería raro, pero, pero tendría que estar el, el completo el diferencial, pero ahí no, porque está el cuadrado, pues lo quitamos. Es que coseno cuadrado de teta también es igual a 1 más coseno de 2 teta, entre 2. Ahí está, ya lo quité. Entonces prefiero, no le hace aquí son en dos términos, prefiero esos dos términos que un solo término, que no pueda verlo como la antiderivada.
Entonces, más 7 entre 3 seno de teta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos tres términos? Uno de ellos es 14, 15 por 4 entre 2, 15 octavos, más 15 octavos de coseno de 2 teta, más 7 tercios del seno de teta. Ahora sí ya, con respecto de teta. Ah, caray, ya no perdí la igualdad. Ahí está, que no se de 0 a 2 pi. Ahora sí ya puedo integrar, ¿verdad? De 0 a 2 pi. ¿De qué derivada con respecto de teta? 15 octavos. Pues 15 octavos de teta. 15 no octavos, ¿verdad? Octavos de teta. Más, ¿qué sería? Bueno, ¿de qué derivada coseno? De u por seno, es de seno, ¿verdad? De seno. Pero ahí está multiplicado por 2. Le faltaría multiplicarse por 2 y dividirse entre 2. Entonces lo dividimos, es multiplicar 8 por 2. Entonces sería 15 16avos del seno de 2 teta, ¿verdad? Y el otro, ¿qué derivada seno? Pues yo me sé que coseno es menos el seno, no más seno, entonces le falta el menos. Pensamos que en ponerle menos y multiplicamos también por menos para estar tablas, entonces ahora sí ya digo, menos 7 tercios del coseno de teta. Evaluada de dónde a dónde, de 0 a 2 pi. Bueno, por acá. En el límite superior, ¿cuál sería? Y una vez 15, 2 pi, serían 15 por 2 pi. 15, ¿qué sería? 15 cuartos. 15 cuartos de pi. Más que el C, si ustedes sustituyen ahí teta en 2 pi serían 4 pi. Del seno de 4 pi es como el seno de 2 pi, y es más como el seno de 1 pi. Es más, el seno cada múltiplo de pi es igual a 0. Pero no así el coseno, ¿verdad? El coseno de 2 pi es como el coseno de pi es igual a 1, menos 7 tercios, 7 tercios. ¿Sí? Menos en el límite inferior, ¿cuánto vale? Si teta es igual a 0, 0 por 15 octavos, 15, 0 por 15 octavos, pues 0, 0 octavos, o sea, 0, pues. Y el otro sería el seno de 0, pues ya dije, ¿verdad? Que todos los múltiplos, incluyendo el seno, pues es más 0. Pero el otro no, ¿verdad? El coseno de 0 es 1 por menos 7 tercios, menos 7 tercios. Entonces, ¿cuánto me da esto? Pues por acá yo veo menos 7 tercios, menos 7 tercios, más 7 tercios, tache, y 0 más 0, tache también. Entonces, ¿qué me queda nada más? 15 cuartos de pi. Ahí está. Eso vale ese integral. Este integral, la integral doble de esta función definida dentro de esta región, es lo que dice. ¿Sí? Entonces se refiere a esto, a eso que está aquí. Fíjense cómo lo sustituyo, la convierto esto. Muy bien, así lo hacemos en general, ¿cómo la ven? ¿Alguna duda? Si tengo seguidores o no hay.